solamente la violencia del amor, la que dejó a Cristo clavado en una cruz, la que hace cada uno para vencer sus egoísmos y para que no haya desigualdades tan crueles entre nosotros. Esa violencia no es la de la espada, la del odio, es la violencia del amor, la de la fraternidad, la que quiere convertir las armas en hoces para el trabajo. Hoy, esta tarde, coincidiendo con este acto, se ha convocado una concentración en contra del genocidio y la lucha armada en Gaza, y el Comité Óscar Romero desde aquí se suma a esa acción no violenta en contra de los derechos humanos y la injusticia. Y por todo esto, ese sufrimiento de los pueblos en guerra, por todos los desplazados, los niños, las mujeres que lo han perdido todo, nos gustaría mostrar un minuto de silencio. Muchas gracias. Vamos a ver ahora un vídeo de Miguel Montenegro, que es presidente de la Comisión de Derechos Humanos, como sabéis, de El Salvador, que le queremos hacer un homenaje porque ha estado enfermo, muy enfermo, ha superado esta enfermedad. El comité colabora con su proyecto y es un vídeo grabado el año pasado en Madrid. La situación en El Salvador se vuelve caótica cuando Nayib Bukele empieza a dar indicios de una posición antidemocrática, pues, ¿verdad? Una cosa es hacia las víctimas, ¿verdad? A debilitamiento de instituciones, empieza él con la toma en el 2020, la toma de la Asamblea Legislativa, militarizar la zona. A partir de ahí, él empieza a tomar actitudes que es rechazada no solamente por las organizaciones de derechos humanos de El Salvador, sino por la misma comunidad internacional, con sus discursos de odio, con sus discursos de criminalización, con sus discursos de ataque a los medios de comunicación, a las organizaciones sociales de derechos humanos, a la misma comunidad internacional. Pues su discurso es totalmente no acorde a la democracia, ¿verdad? Nayib Bukele hace lo siguiente, coacta totalmente, ¿verdad? Se apodera totalmente de todas las instituciones del Estado. En el 2022, el año pasado en marzo, se da un hecho muy triste y lamentable. Más de 80 personas son asesinadas en 2 días, lo cual pues Nayib Bukele pide a la Asamblea Legislativa para que aprueben una ley de lo que es el régimen de excepción, o sea que permite con este régimen de excepción suspender todas las garantías constitucionales, ¿verdad?, en nuestro país. En la actualidad, yo quiero decir que en la actualidad, el último informe que oficialmente dio el ministro de Seguridad Pública aceptaba que más de 70.000 personas habían sido detenidas. A esto hay que añadirle que más de 150 personas han fallecido en los centros penales, lo cual el ministro de Seguridad ni las autoridades no dan ninguna cuenta, no dan ningún, digamos, explicación las razones por las cuales fallecieron, sino algunas explicaciones escuetas han dicho que
las personas han fallecido por cuestiones de enfermedad crónica, porque no se dejaban atender. Las muertes se han dado porque los familiares también lo han manifestado. Hay miedo, hay temor. Con relación a los desaparecimientos, desde un momento que una persona es capturada, ¿verdad? Es capturada y desaparece y no da información, las autoridades del paradero, de dónde está, en qué condiciones está, los familiares andan buscando dónde está su familiar. Desde ese momento las Naciones Unidas establece que es un desaparecimiento. Pero también lo que cuestionamos es los 7.000, porque hay más personas inocentes que no han sido 3 días, ni 5 días, ni 15 días que han estado detenidas. Han pasado meses y en esos meses han sido tratadas de una manera indigna. Dentro de los centros penales ha habido no solamente lo que es tortura, maltrato, ¿verdad?, sino un hacinamiento total, ¿verdad?, contra las personas. ¿Cómo van a reparar ese daño, tanto en el caso de las personas que han fallecido como las personas que han salido en libertad y que están en condiciones y han salido en condiciones muy difíciles, ¿verdad?, porque los han criminalizado, porque han salido muy enfermos? ¿Cuál es la reparación física y moral que les pueden dar a estas personas? No hay. Hay temor, ¿verdad?, indudablemente, pero también estamos comprometidos a seguir trabajando por la causa que son los derechos humanos. Yo estoy muy agradecido y por supuesto también la Comisión de Derechos Humanos y otras organizaciones por ese apoyo solidario que Comisiones Obreras han venido dando al trabajo de la comisión ya desde varios años. E indudablemente tenemos un respaldo aquí, pues, ¿verdad? Nos sentimos respaldados. Querida familia de la Agenda Latinoamericana, hoy presentamos con esfuerzo, ilusión y esperanza la Agenda 2025. Tiene por título No violencia activa y juventudes, para construir una cultura de paz. La portada lleva el título Batalla desde el amor, de la artista cubana Angélica María González. Para este año, la Agenda 2025 propone elevar la voz ante la imparable y violenta carrera por el control de los territorios, los recursos y de poder que amenaza la vida del planeta. La violencia se manifiesta en cada problema local, nacional e internacional, contra las personas que son peligrosas para el sistema. Líderes estudiantiles, ecologistas, activistas feministas, comunidades indígenas, defensores de los derechos humanos, periodistas, migrantes, personas empobrecidas, torturadas, encarceladas y amenazadas. La Agenda también quiere ser la voz de las juventudes que han heredado la voluntad de sus predecesores. Vamos a ver ahora un vídeo de la Agenda. Cualquier injerencia que vulnere la vida no está exenta de violencia. Y hoy en día existe una carrera acelerada y violenta por el control de los territorios, de las personas, de los recursos y del poder que amenaza al planeta. La violencia se manifiesta y agudiza contra las personas vulnerabilizadas o que el sistema cree peligrosas. Líderes estudiantiles, ecologistas, activistas feministas, comunidades indígenas y afrodescendientes, defensores de los derechos humanos, periodistas comprometidas, migrantes. Y ante esto, la cultura de la paz, con prácticas de vida cotidiana, como el consumo responsable, las mediaciones,
Las nuevas generaciones y los jóvenes tienen un papel clave. Apelar a estos jóvenes y hacerlos herederos de los movimientos del siglo pasado, donde la conciencia no violenta sobresalió con fuerza y firmeza, es el mensaje que queremos dar. La Agenda Latinoamericana Mundial te invita a reflexionar y compartir todo esto y mucho más. Acércate y haz la tuya. Protagonistas de nuestra historia. Es el título de un artículo que viene en esta agenda, en la página 60, en el apartado de juzgar, que su autor es José Ramón López Goñi, que es nuestro ponente hoy y nos va a hablar sobre la agenda. José Ramón, vinculado desde los años 90 al colectivo de objeción y antimilitarismo, ahora Mambrú, el ciclo electoral le llevó a reducir su implicación a partir de 2014 y hasta la actualidad en favor de Ganemos, Zaragoza, después Zaragoza en Común. En el primero vivió la campaña de insumisión, así como muy diversas y variadas acciones y publicaciones de denuncia de conflictos y del tráfico de armas, celebraciones y encuentros estatales, siempre impulsados desde una opción no violenta. En el segundo, las alegrías y los sinsabores de la acción institucional municipal, la más cercana a las personas. Pertenece desde hace más de 20 años a un grupo de acción católica general, en el que comparte fe y vida, además de mantener una relación igualmente larga con el Comité Óscar Romero de Aragón, que me ha permitido conocer a gente maravillosa de este y del otro lado de la mar Océana. Mano a mano con Ana ha criado a 3 hermosos hijos, mucho mejores que su padre, de los cuales he aprendido más que de nadie. Si por algo se definiría, sería por disfrutar de la lectura y del cine, en especial de la primera, hasta el extremo de abstraerse, de sumergirse en el relato, sea ensayo, historia o aventura novelada. Agradece la inmensa riqueza que le han aportado todas las lecturas y todas las personas con las que me he cruzado, incluso las que han hecho mal. Sin todo este recorrido no sería quien es. Bueno, pues aquí tenemos a José Ramón y le voy a ceder la palabra. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por asistir a la presentación de la Agenda Latinoamericana 2025. Del cual voy a decir unas palabras, porque me he planteado este recorrido, se ha nombrado a cruz partiendo del Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, para acabar en Emaús. Y me situaré en primer lugar en la primera mención evangélica, porque tengo la sensación de que nos encontramos en un momento en el que nos aplasta el relato de las injusticias, de las opresiones, de las muertes, de las guerras, una cierta sensación, quizás solo sea mía, pero lo comparto, con una sensación de angustia o de ansiedad ante eso, y también en parte de impotencia. Como una brevísima muestra institucional de este aspecto, quería hablar de un vídeo que vi sobre la Fundación Canónica Pablo VI, que tiene sede en Madrid, y que hace un ciclo anual de charlas en este caso sobre Europa. Y hablaba sobre si Europa se debe dotar de un sistema europeo de defensa. Un título, que puede parecer más o menos neutral, dependiendo de dónde se enfoque. Normalmente el esquema es que hay un ponente y un comentarista. En este caso era un profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, y el comentarista, que es el que hace un relato breve después, era un teniente general en la reserva y asesor militar de Indra. Y ellos en ningún momento cuestionaban que la defensa fuera más allá de
una integración de los sistemas europeos de defensa de las Fuerzas Armadas y que, por supuesto, Europa se tenía que dotar de ese sistema europeo de defensa y no había otra alternativa. El coloquio era muy interesante porque te permitía oír durante casi 2 horas pues, esta argumentación. Y luego, en todos estos coloquios hay unas 20 personas que son de diferentes campos, de la filosofía, de la economía, de la política, de la comunicación, que le hacen preguntas o breves intervenciones. ¿Creéis que alguien de esos 20 intervinientes cuestionó el relato de los ponentes? Pues la respuesta es que no. Ni siquiera hubo una referencia a la doctrina social de la Iglesia que permite abordar una serie de contrarrelatos a la argumentación que se hacía. Ni siquiera mencionaron la doctrina de la guerra justa, que está, para mi gusto, pasadísima, pero bueno, que contrarrestaba buena parte de lo que ellos estaban diciendo. Entonces, ese es el panorama institucional e incluso de lugares desde lo que se podría decir otras cosas, aunque no fuera un elemento netamente antimilitarista, ¿no? Situándonos desde ahí, me gustaría caminar primero con algunos elementos que me parece que es conveniente recordar y que quizás avancemos hacia, como he dicho, hacia Emaús, ¿no? Lo he recogido así a vuela pluma a varios. Bueno, primero, algo también institucional. No sé si recordáis que en el año 1994 la ONU hizo el primer informe sobre el índice de desarrollo humano, que es un indicador que parece extraño, pero partiendo de esa institución, pero que abordaba de manera integral otra visión completamente diferente de lo que significa el desarrollo desde el punto de vista económico, social, con una serie de mediciones que permitían ver que otra economía es posible y que el Producto Interior Bruto tiene una alternativa, porque el Producto Interior Bruto no tiene ningún sentido. Si ahora yo me levanto y mato a alguien, crece el Producto Interior Bruto de alguien de esta sala. Si alguien de esta sala se enferma, crece el Producto Interior Bruto, porque hay que atenderlo, el sistema se pone en marcha, viene la ambulancia, gasta gasolina. O sea, es esto completamente absurdo. Si fabricamos más armas, crece el Producto Interior Bruto, ¿no? Entonces, no es un indicador que no tiene mucho sentido. También podríamos rememorar todos los cambios políticos y sociales que hemos conocido en muchísimos países, por citar de América Latina, pues Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, etcétera, ¿no? O si nos venimos a Europa, pues todo el ciclo que viene del 15M, que por cierto quería hacer una reflexión porque aquí nos fijamos mucho en ese ciclo, como tendemos a ser eurocéntricos, pero ese ciclo quizás empezó cuando los argentinos consiguieron echar al presidente de la Rúa, que se fue en helicóptero, creo que fue en el año 2001 o 2002, no sé si recordáis. Luego vinieron las primaveras árabes y lo último fue el 15M en Europa. O sea, que no fuimos los primeros, sino que fuimos los últimos. Bueno, luego hubo más desarrollo, pero... O, por ejemplo, el ciclo político ilusionante que ha sucedido entre el político institucional entre el 14 y el 23. Bueno, simplemente era porque hubiera contrarrestar un poquito esta situación. Y yo creo que en esa corriente está la agenda latinoamericana durante todos los años y la no violencia, que es la protagonista de la agenda latinoamericana de 2025. La agenda tiene muchísimos textos muy aprovechables y puede tener muchísimos recorridos de presentación. Y a mí, como soy un fan de las palabras, me apetecía hacer un recorrido por las palabras que aparecen en el texto, palabras que se repiten explícitamente o que yo las veo que subyacen en muchos de los artículos del texto. Y me ha apetecido empezar por la escucha, pues porque probablemente es de las palabras que había es la que más me cuesta y la que más me confronta, ¿no? No una escucha cualquiera, sino una escucha activa, abierta a entender las emociones y las razones de quien te habla. Es decir, que es una escucha empática, que facilita entender a la otra parte, aunque tenga un pensamiento completamente contrario al mío. A mí, comprender las motivaciones de cualquiera, da igual de cualquiera que os podáis imaginar, me sirve para explicar mis aportaciones o mis pensamientos y, en muchas ocasiones, poder extraer un hilo, por muy pequeño que parezca, que puede conducir a una síntesis, incluso a una comunión. Esta última palabra puede parecer algo escandalosa porque supone una íntima interrelación cuando nos situamos frente a situaciones conflictivas, y en algunos textos de la agenda lo podéis comprobar cuando las leáis, el porcentaje de sí a ese proceso es mucho mayor del que nos parece, frente al no, ¿vale? En esta vocación de escucha me parece importante, luego haré referencia a otro un poquito más adelante a este término,
me parece importante leer aquellas voces disidentes en la agenda, que también las hay sobre la línea general de la no violencia. Como, por ejemplo, en la página 88 el autor afirma que la violencia liberadora sigue teniendo validez en determinados momentos y que es útil, eficaz y que sirve para los procesos que desarrolla. O la multiplicidad de herramientas que se pueden usar en la lucha de un pueblo, en la página 97, por parte de un representante del Movimiento Sin Tierra de Brasil, o la existencia de los límites de la no violencia para el autor de las páginas 64 y 65. A mí me parece que la no violencia no tiene límites, pero él los esboza y me parece interesante abordarlo ahí, ¿no? He hablado hace un momentito de las dos vertientes, lo emocional y lo racional, que también abunda mucho en los textos de la agenda. Porque en el pensamiento occidental me parece que todavía, aunque cada vez menos por diversas influencias, damos demasiado poder a la razón, a la capacidad de imposición y de convencer a través del relato y de la razón. Numerosos artículos en la agenda hablan de la importancia de la emocionalidad y de la racionalidad. Porque yo creo que la vida humana dentro de la vida de la biosfera, vive de estas dos dimensiones y es imposible sin ellas. Y sin sus primas hermanas, la amabilidad, la ecuanimidad y la generosidad. Creo que solo partiendo de estos principios podemos alimentar nuestro deseo de cambio, nuestro deseo de sueño de un mundo mejor y de un futuro mejor para todas las personas y para todo el ambiente, para toda la Tierra. Creo que solo partiendo de esta base, que está en la agenda, empujaremos hacia una cultura de los cuidados y hacia un reconocimiento de la complementariedad y de la interdependencia de todos los seres humanos y de la naturaleza. Partiendo de estas virtudes individuales, o que podemos identificarlas como individuales, aunque en muchos sectores, incluso del ámbito sociológico, del ámbito científico, ya hablan de que son virtudes sociales, podemos planificar una estrategia de acción y de vida no violenta inclusiva en un proceso que sea realmente colectivo y participativo. Y a mí este me parece un concepto fundamental, porque el proceso colectivo y participativo nos permite, a mi modo de ver, construir otro paradigma diferente que tenemos muy interiorizado, incluso en los movimientos sociales e incluso en los movimientos no violentos, del héroe o de la heroína que lo sacrifica todo por la causa. Y que por ese motivo, para mí, se convierte en algo a veces inalcanzable y frustradora, porque muchas veces no podemos llevar al nivel de personas que aparecen en la agenda, ¿no? Miguel de Escoto, Ignacio Ellacuría, Ramón Panikkar, Dorothy Day, Gandhi y algunas otras que nos puedan surgir en la agenda, ¿no? Parece algo tan inalcanzable que en el fondo nos parece algo que se puede imitar, pero que está al alcance de muy poquitas personas. Y creo que esa función simbólica la deben seguir manteniendo. De hecho, hay un relato de actualización, por ejemplo, de Gandhi o Dorothy Day en la actualidad por parte de autoras en la agenda. Me parece que debe ser, repito, esta función simbólica, pero también debe ser desmitificada, porque seguro que ellos se equivocaron. De hecho, hay relatos de equivocaciones o que se equivocan gente que tiene ese rol ahora mismo en la actualidad, porque tuvieron muchas debilidades, tuvieron muchos fallos de estrategia y seguro que hubo muchos días y muchos meses que lo mandaron todo a la porra o que lo hubiesen querido mandar a la porra. Entonces, creo que hay que ver esas figuras desde estos dos puntos de vista, porque si no, no nos son útiles para caminar hacia un mundo mejor. Como dice Martí Olivella, todo el mundo es aprendiz en este proceso, en este refuerzo de los vínculos sociales que nos lleva a un proceso colectivo y participativo, en esa necesaria confianza y en esa esperanza que brota y es origen de un verdadero apoyo mutuo, que el apoyo mutuo no solo sirve para avanzar, para construir, sino también para descansar, para sostenernos, para fomentar el compromiso y la creatividad en nuestros objetivos de justicia social, de amor social. Ese concepto que yo, así tal como lo digo, se lo oí, seguramente lo habrá dicho alguien más, a Yayo Herrero, que me parece una persona magnífica, unas charlas que hace estupendísimas, pero seguro que también ha tenido fallos y seguro que ha mandado cosas a la porra. Y seguro en el artículo que tiene lo expresa mucho mejor de lo que yo lo estoy diciendo. También todos estos valores nos permiten evaluar nuestras metas con mucha más objetividad y mucha más emocionalidad. Y pensando en un futuro mejor para todas las personas, incluso para nuestros enemigos. Creo que el concepto de enemigo también sale en la agenda. Que enemigo significa muchas cosas para mucha gente. En la no violencia, al menos en la no violencia en la que yo he crecido, en ese concepto aparece, pero con un elemento fundamental, que es para diferenciar la persona del personaje. O sea, el enemigo, si lo podemos calificar aquí, nunca es la persona, sino es el personaje, el rol que ocupa, las posiciones que ocupa, las necesidades que tiene en ese aspecto. Porque cada persona es irrepetible y única y nos puede aportar una visión diferente de las cosas. Otra referencia evangélica.
En un autor que es no creyente, Antonio Piñero, en su libro que estudia el Nuevo Testamento, habla de que ese concepto era el amor a los enemigos, él lo cita así, no sé si era verdad o no, que la benevolencia es un concepto muy habitual en el judaísmo, pero que la expresión radical de amar a los enemigos no se halla fuera de los evangelios, aunque hay pasajes de la tradición judía que sí se le aproximan, pero no dicen exactamente lo mismo. O sea que sí que hay una raíz no violenta en nuestra humus de la cristiandad, o como lo queramos llamar, en el que nos hemos criado casi todas las personas que estamos aquí, quizás no todas. Lo que he dicho hasta ahora puede parecer que la agenda es un manual de naif del Happy Flower, que aquí todo es bonito, todo es maravilloso y que excluye el conflicto. Para nada. O sea, el conflicto está presente en todas y cada una de las páginas de la agenda y la agenda no se evade de él y, por supuesto, la no violencia tampoco se evade del conflicto. Porque el conflicto es algo que es inherente a la condición humana. Podemos sentirlo como algo que nos genere intranquilidad y desasosiego, y a mí es el primero que me genera esa situación. El conflicto no me gusta nada. Me parece incomodísimo el conflicto y más sobre todo no solo el personal sino el colectivo en un mundo con el paradigma dominante es el lucro, el afán del lucro ilimitado, ¿no? Y que en lugar de cultivar los principios de la suficiencia, que todas las personas deban vivir con lo suficiente, el reparto, que para todas las personas haya lo mínimo para la vida digna, estoy seguro, aunque no nos lo parezca, que cualquiera de las personas de las presentes que estamos aquí, solamente por vivir en la ciudad en la que vivimos, devoramos más recursos de los posibles si extendiéramos nuestro modelo a los 8.200 millones de habitantes que a principios de 2024 decían que poblaban la Tierra, ¿no? Y el tercer principio que debería dominar es el de la sostenibilidad de la vida para todas. Como digo, la no violencia no solamente afronta, sino que explicita el conflicto, pero desde una nueva perspectiva. Y siempre desde el deseo de cambio, desde la desobediencia, desde el desborde, desde la creatividad, desde la interpelación a la conciencia individual y colectiva. Por supuesto, desde una planificación estratégica, nada de improvisaciones, y puede haber acciones improvisadas, pero todo se planifica, todo se evalúa y todo se prepara. Y desde la verdad, porque como dice Joan Morera en la página 104-105, a pesar de lo que digan ahora los discursos de la posverdad, la verdad existe. Pero hay una puntualización, siempre hay un pero. Pero, como dice él, nadie la conoce de manera completa. Por tanto, todos estamos abiertos a descubrirla. Por eso la no violencia es antidogmática y por eso anima a descubrir esa verdad que podemos compartir parcialmente, pero que está oculta a cada una de las personas en su totalidad. Desde la verdad, desde la justicia y desde el respeto a todos los seres humanos, como he dicho. He comentado antes que volvería a mencionar el tema de la escucha, que me ha parecido muy importante. Y quiero creer que hay una iniciativa que desgraciadamente no sale en la agenda, porque cuando me plantearon escribir el artículo me dijeron que sobre la historia de la no violencia ya había cosas escritas. Entonces hablé sobre el gasto militar y sobre otras cosas, pero este tema o esta iniciativa pues no está. Hay dos autoras norteamericanas que se llaman Erika Chenoweth y María Stephan, el apellido en inglés seguramente no se pronuncia así, pero no es inglés, que decidieron estudiar si las campañas no violentas funcionaban y eran más eficaces que las violentas. Y decidieron hacerlo desde un método científico-matemático que no soy capaz de explicarlo aquí, pero que en el blog alternativasnoviolentas.org hay un artículo que hace un resumen del método y de las conclusiones. Y editaron un libro en 2011 que, desgraciadamente, en inglés, que no está traducido todavía al castellano, aunque estamos intentando traducirlo. Y el fenómeno fue de la siguiente manera. Erika, una de las autoras, recibió una invitación a un taller donde se llamaba Poder Popular y Pedagogía. Y en él se iba a tratar pues, la literatura sobre la resistencia civil, que es un término, en el mundo anglosajón se utiliza bastante más el término así en inglés, resistencia civil, que en la resistencia no violenta, donde se abordaba la literatura sobre estos temas. Algo que ella venía de nuevas, no conocía para nada, desconocía por completo. Entonces, cuando llegó allí, le contaron una serie de casos exitosos y ella pensó que, claro, en un taller sobre estos, ¿qué le iban a contar? No le iban a contar los fracasos, pues le iban a contar los éxitos, ¿no? Y que pensaba que los éxitos eran excepcionales. También sospechó que los triunfos podían deberse a otros factores de los que se decían en el taller. Nada de proceso político, participativo, masivo, solidario, sin figuras destacadas. No, eso no. Podía ser pues, porque los estados eran débiles en ese momento, tenían una debilidad estructural y eran incapaces de reprimir esos movimientos. Que los actores internacionales pesaban mucho en esa situación.
o que los gobiernos simplemente eran incompetentes, porque aunque nos parezca que los gobiernos o los poderes tienen todo estructurado, pues muchas veces no es así. Muchas veces improvisan y muchas veces se equivocan y muchas veces son plenamente incompetentes en su acción, ¿no? En el taller, pues claro, el taller participativo expresó esas preocupaciones, esas sospechas, y la otra autora, pues bueno, pues le puso el desafío encima de la mesa y le dijo, bueno, ¿cómo sabemos si eso es efectivo o no? ¿Cómo lo podemos saber? Como digo, eligen un método matemático en el cual solo entraron a valorar 3 temáticas porque les parecía las más difíciles de que alcanzaran un éxito, que era echar al régimen político que existiera, pues por ejemplo, cuando derribaron al dictador Marcos en Filipinas o la revolución sandinista en Nicaragua, ¿no? Por ejemplo. La autodeterminación o secesión territorial, la separación de un país, ¿no? O parte de un territorio de otro, o la expulsión de una ocupación militar extranjera. Entonces, aportaré aquí algunos datos, porque la sorpresa... En ese momento hay una base de datos que las siglas en inglés es NABCO. Si le buscáis NABCO Erika Chenoweth, creo que se encuentra, ahora hay muchísimas más, donde recogieron esas campañas con las fechas y si tuvieron un éxito parcial, un éxito total o un fracaso. En ese momento, en el momento de la publicación del libro, tenían 323, ¿vale? Y un dato significativo es que solamente el 26% de las campañas de resistencia no violenta tuvieron un éxito total o parcial, frente al 53% de las campañas de no violentas o un éxito total o parcial. Es decir, ninguna de las dos alcanzó el éxito el 100%, pero la diferencia es considerable en favor de las campañas no violentas. Otros datos que a mí me llamaron la atención es que, por ejemplo, ellas, en los casos que habían estudiado, decían que las sanciones internacionales no tenían ningún efecto sobre el resultado de las campañas, o prácticamente ningún efecto. Las sanciones internacionales de los gobiernos, pues, prohibimos comerciar con petróleo con Rusia, o ese tipo de sanciones, ¿no? No hablo de las que repercuten en la vida cotidiana de los ciudadanos. Pero que las campañas que reciben un apoyo estatal externo, del tipo que sea, tienen 3 veces más posibilidades de éxito contra un oponente que reprime a su población. O sea, había ahí un contraste ahí curioso. Que también otro indicador que se medía era si las campañas conseguían que hubiera representantes de las fuerzas de seguridad del gobierno que se pasaran a los opositores, ¿no? Y él hablaba que los métodos de resistencia no violenta tenían efectos muy pequeños, los de resistencia violenta también. Pero dentro de ese efecto muy pequeño, las deserciones en las campañas no violentas alcanzaban solo el 32% de las veces, mientras que las campañas no violentas exitosas eran el 52% de las veces, ¿vale? Y otro dato más que me llamó todavía más la atención era que lo leo literalmente, que los regímenes represivos tenían una probabilidad estadística en los casos que se estudiaron 12 veces mayor de otorgar concesiones limitadas a las campañas no violentas que a las campañas violentas. Hay otros indicadores como que las campañas no violentas permiten la participación masiva de la población mucho más que las violentas, que permiten una adhesión más fácil de la población porque al ser masivas permiten un riesgo por persona menor que el de las campañas violentas, que los efectos represivos sobre los actores de esas campañas son mucho mayores en general y mucho más intensivos en las campañas violentas y que los estados tienen un mecanismo de respuesta mucho más sencillo ante una violencia armada porque es algo que esperan, para lo que se prepara cualquier Estado, tanto desde el punto de vista de seguridad interior como desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas, que para otro que utilice herramientas mucho más imaginativas, creativas, de desborde, ante los cuales pues se encuentran como que es difícil responder. Han debido aprender porque estas autoras están en un estudio que se va a llamar en inglés, parece ser, El fin del poder popular, que habla de que a partir de 2010 desciende el éxito tanto de las violentas como de las no violentas. Supongo que es que los estados aprenden, estudian y hay otro ciclo. Pero bueno, el ciclo que estudiaron en primer lugar era de 1900 a 2006 y el que van a estudiar es de 2010 a la actualidad. O sea, vamos a ver en qué resulta. Esto es porque es verdad que en muchos movimientos sociales ha habido, y en muchas editoriales ha habido, una glorificación de la violencia revolucionaria, que es la que servía, la que más valía, la que siempre tenía más éxito,
y hasta que no ha habido este estudio matemático-estadístico, pues nos ha demostrado que no ha sido así. O sea, ha habido casos exitosos, evidentemente, pero que en el porcentaje son muchas menos que las no violentas. Recuperando el elemento de la agenda, otro elemento que me parece que estructura esta agenda es la simbiosis que me ha parecido ver entre la no violencia, la justicia social y la justicia ambiental. Desde siempre la no violencia y la justicia social han estado hermanadas. No vale cualquier acción no violenta, que por cierto se escribe junto. Es decir, cada vez más todos los autores en la agenda ya se escribe junto, porque cuando se empezó a reflexionar sobre ese término se veía como un término separado que se definía en negativo. Entonces, se redefinió el concepto porque no violencia parece un concepto muy positivo porque aporta una serie de indicadores de las que ya he hablado anteriormente, y uno de los cuales es el de la justicia social. Siempre una acción directa no violenta, una campaña no violenta, siempre va a apostar por la justicia social. Pero un elemento que se ha incorporado recientemente gracias a este discurso, y creo que en la agenda está plenamente integrado, es el llamado de la justicia ambiental. En esta justicia ambiental, en la agenda, refleja que la mayoría de las acciones que aparecen en pro de un medio ambiente saludable y justo están protagonizadas por mujeres y en procesos colectivos. Y también refleja en artículos de la agenda que sufren una mayor represión, quizás sea porque cuestionan más desde el punto de vista, bueno, jugará también los roles de género ahí, y el caso más mediático que podemos citar es el de Berta Cáceres, por ejemplo, y que también sufren, no solamente allí, sino fuera, un mayor silencio divulgativo. Cuando tienen muchísimos más aportes, tal como expone Dale Natra en la página 30 de la agenda, dice que tiene aportes esenciales porque utilizan rituales culturales y acciones artísticas para cuestionar conflictos en un marco de comprensión local y común, destacando valores más allá del desarrollo económico. Porque incluyen creencias cosmológicas y culturales compartidas, y de esa manera sus movilizaciones contribuyen a las relaciones sociales a largo plazo. Y porque cuentan también con medios alternativos que incluyen creación de redes de apoyo, divulgación y el diálogo entre las partes en los conflictos. Nunca pierden esa perspectiva del diálogo en los conflictos. Por cierto, una cuestión que quería comentar, en la agenda aparecen ejemplos. Quería preguntar si alguien de aquí conoce el Atlas de Justicia Ambiental, y si conoce ejemplos de acción directa no violenta en Uganda, en Kenia, en Tailandia, que cita la agenda. A mí no me sonaban de nada, por ejemplo. Yo cuando nombraba los lugares, pues luego me puse a buscarlos y efectivamente hay mucha literatura, pero no tenía ni idea. En cambio, de un campamento que duró de mujeres durante muchos años en una base militar en el Reino Unido, sí que me sonaba, lo conocía, lo había leído un montón. Quería resaltarlo porque quizás la memoria organizada debería, si no está traducido, traducir ese Atlas de Justicia Ambiental y recordar que África es el continente olvidado también para difundir y divulgar la agenda directa no violenta. Ahora mismo en África hay muchísimas iniciativas colectivas protagonizadas por mujeres de acciones no violentas que están ayudando a reconstruir o a reestructurar sociedades rotas por los conflictos, y que aparecen aquí y que, sin embargo, pues en los medios de comunicación pues nos sonarán, claro, porque ha habido más relación, en el caso del Comité Oscar Romero, con América Latina, nos sonarán más que las luchas africanas. Y para terminar quería presentar... ¿Voy bien de tiempo? Vale. Con otro concepto que me gusta mucho, que es el de la espiritualidad, que también en Occidente y en España, con este de la secularización, del abandono de la religión, y que cuando hablamos de espiritualidad y de religión en cierta generación, aunque cada vez menos, siempre pensamos, o uno de los lugares donde pensamos es el régimen nacional católico del año 39 al 75, aunque os sorprendería cuando habléis con la gente joven que conoce esa situación, pero que no les afecta para nada. Es decir, para ellos no es un referente, ni es un... O sea, sí, les puede sonar como a nosotros nos puede sonar Fernando III Santo, ¿no? Pues que es un personaje histórico, que está allí, pero que no tiene ningún... O sea, que no les rememora ecos de prácticamente nada, salvo que hayan tenido familiares que han sufrido la represión política en familiares, abuelos, nietos o lo que sea, ¿no? Para bien o para mal, Entonces, la espiritualidad es un concepto que en Occidente y en España tiene una mala prensa, pero que al mismo tiempo hay un proceso de recuperación de ese concepto, porque nunca ha habido como hasta ahora tanta búsqueda espiritual, y podemos ver, vamos, a poco que busquemos yoga, mindfulness, cualquier budismo, esos conceptos,
nos podríamos apuntar este mes, no, porque está acabando, el mes que viene a cualquier retiro de ese tipo, o conventos católicos que ofrecen retiros, y hay muchísima gente, o por las nuevas modas de Bausch, Bartimeo y Efetá, que si no sabéis lo que es, pues lo cuento, que hay muchísima gente a la que se apunta como una búsqueda individual de esa espiritualidad, ¿no? A mí me parece que entendamos lo que entendamos por ese término, como somos espirituales, como seres humanos, creo que es un concepto fundamental en nuestra búsqueda y en parte de la no violencia sí que la ha cultivado, pero otra parte, sobre todo la no violencia llamada estratégica, pues lo ha dejado de lado, y creo que es un proceso que habría que incorporar aquí, porque estamos en ese proceso del dualismo, de la disolución del dualismo entre el cuerpo, entre la mente y el espíritu, porque está en nuestra mano, como aparece en la agenda, en difundir la visión de las culturas ancestrales de diferentes lugares del mundo, también de América Latina, que no tienen esa disociación y que incorporan la espiritualidad plenamente a todo tipo de acciones políticas y sociales y culturales, porque ya tenemos una tradición en Europa que está ahí un poco oculta de visión holística de este tema, en lo que ahora es el Consejo Mundial de las Iglesias, que empezó en los años 80 a hablar sobre eso. Y también quería mencionar dos elementos que aparecen en la agenda, tres elementos sobre los cuales no he profundizado, que es el movimiento de juventudes y espiritualidades libertadoras, para que lo busquemos, que es a la que dedica un artículo de la actual agenda. La necesidad en las páginas 54 y 55 del autor de un pacto entre las religiones sobre la guerra, de un pacto que ve factible, posible y que hay pasos ahí, pero que está por hacer. Y también sobre dos teologías sobre las cuales conocí alguna cosa. Una es la teología palestina, que es una teología que tampoco está traducida, que está en árabe y en inglés, en una zona de conflicto, donde revisa todas las lecturas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en un enfoque actualizado a la área de Palestina. Y otra sobre la que tampoco he profundizado, que es sobre la diversidad sexual, que se llama, lo han traducido así la autora, Teología Indecente. Tampoco he buscado, entonces os animo a que lo busquéis. Y bueno, para completar este apartado que lo relaciona la no violencia con la tradición espiritual, la tradición católica, habrá sido casualidad o habrá sido, no sé muy bien por qué, pero tampoco ha salido mucho en las noticias, creo. Pax Christi Internacional ha creado un centro sobre la no violencia, escrito junto, creo, en Roma. Bueno, no sé si en Roma, si la sede física está en la República Italiana o en el Estado del Vaticano, que se va a dedicar a investigar, a recopilar todas las tradiciones sobre la no violencia y a abordar esa situación, ¿no? Y bueno, como quería terminar explicando por qué hablo de que íbamos a ir desde el Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, hasta Emaús, en un camino en el cual yo creo que en esa positividad y en esa apuesta, en todos esos conceptos que están en la agenda, está inserta la temática actual, es porque en una nueva lectura de Emaús me ha permitido descubrir o redescubrir en esas personas que caminan, si nos situamos con ellas caminando de vuelta, una imagen real y poética de una derrota. O sea, ellos van, la pareja va derrotada, habla de creímos que Jesús iba a hacer, qué iba a ser, qué iba a hacer, qué iba a cambiar, o sea, volvemos otra vez a la personificación del héroe, lo que comentas, ¿no? El héroe que lo sacrifica todo por la causa, o sea, del Mesías que iba a venir a restaurar el pueblo de Israel. Y esa derrota total, bueno, al menos yo la leo así, transmuta en una esperanza progresiva a través del encuentro con una tercera persona, a través del diálogo con ella, a través del redescubrimiento de su tradición religiosa, que en ese caso es lo que la Biblia católica denomina el Antiguo Testamento, y van redescubriendo por ellos mismos, pero con la mediación de alguien, que no resulta que pues no venía para eso exactamente, venía a lo mejor para otra cosa, y les hace en el partir del pan, que tiene un simbolismo bastante fuerte en el mundo católico y en el mundo cristiano, en la tradición cristiana, descubren que es Jesús que ha resucitado, y es una pareja que podría quedarse en su casa
pues voy a caricaturizar un poco, como algunos de los que van a algún retiro, estas que están de moda, que salen súper eufóricos, no sé qué, he sido feliz, tal, no sé qué, pero luego van a su casa o van a su ambiente y no se implican en iniciativas de cambio social ni de nada, de nada. Y podríamos citar ejemplos de gente famosa, ¿eh? O sea, no estoy hablando de ningún particular. Ellos lo que hacen es, porque tenemos en cuenta que era de noche, o sea, recordáis que la tarde está cayendo, tenemos que refugiarnos, entonces se ponen en camino, yo doy por hecho que se ponen en camino de noche en un lugar en el que podría haber peligros, y la esperanza les ilumina y les anima para volver a las personas con las que han compartido ese fenómeno, para reilusionarlas, no recuerdo cómo termina el sistema, para reilusionarlas y para hacer algo de manera colectiva, es decir, inspiradas por una figura, pero a partir de ese momento el trabajo será el mensaje, la acción, la oración y la espiritualidad será algo colectivo. Entonces, por eso quería terminar ahí, en ese relato evangélico, porque me parece que es un alegato por la esperanza, ¿no? Hay una pregunta que se hace de Ivonne Guevara en la página 37, y voy a leer un par de testigos para cerrar. Ella se pregunta si podremos eliminar la violencia en la vida y en la vida humana en particular. Y responde lo que, vamos, cuando lo leí dije, pues yo estoy de acuerdo con ella, ¿no? No lo creo. Y yo estoy convencido. Es como el conflicto no va a desaparecer y la violencia seguramente tampoco. Pero ella dice que podemos, a través de amplios procesos educativos, revisar las naturalizaciones que hicimos. Es todo eso que tenemos interiorizado, que pensamos que es normal, pero luego, contrastado con otras personas, resulta que pues igual tenemos que decolonizar nuestra mente y nuestra vida, ¿no? Abrirnos al pluralismo y a la perspectiva de las diferentes posiciones, reelaborar nuestras visiones interiores, relativizar nuestras certezas y dudar de nuestras certidumbres para acercarnos cada vez más a la sostenibilidad de las mezclas del mundo. Con esto conseguiremos tener la certeza 100% de que llegaremos a la meta que buscamos y que seremos plenamente coherentes, porque yo cuando he ido elaborando esto he ido viendo en cada uno de los párrafos todas y cada una de mis incoherencias en mi vida cotidiana. Entonces me consuela mucho ver que hay más gente que le pasa eso, entonces bueno, y que incluso escribe diciendo pues que eso tenemos que vivir con ello y que tampoco tenemos ninguna certeza de que conseguiremos, como dice Martí Olivella en la página 95, ninguna certeza de conseguir los derechos y las libertades anheladas. Sin embargo, según el autor, existe la certeza de que en nombre de la no violencia no habremos destruido esas libertades y esos derechos por el camino. Y para aterrizar en la vida cotidiana no hay como, dentro de las figuras que aparecen aquí, me parece rescatar la figura de Dorothy Day, que vivió en este siglo XX, una luchadora por la no violencia en Estados Unidos. Algunos lo han calificado como que pertenece al sector anarcocristiano, también lo podéis buscar en esas referencias, que hay más figuras, porque a pesar de que luchó denodadamente porque las mujeres pudieran votar, ella, como estaba convencido de que votar no servía para nada, ella estuvo en la lucha, pero no votó nunca en su vida. Y aplicaba, como otras figuras, combinaba la lucha no violenta de la vida cotidiana con los grandes momentos. Y ella decía cuando a los que deseaban formar parte en su movimiento, en el movimiento de los trabajadores católicos, les leía textos parecidos a este, ¿no? Empieza por el lugar donde vives. Identifica los dones y las necesidades de tu barrio y practica en él las obras de misericordia. Mantén tu iniciativa pequeña. Recuerda que los centros de acogida masificados no serían necesarios si cada persona fuera responsable de los que tiene a su alrededor. Honra tu vocación. Escoge el trabajo que más gozo te produzca y no temas cambiar siguiendo la llamada del espíritu. Acepta el fracaso. Recuerda que el trabajo de Dios es una semilla que debe enterrarse antes de dar fruto. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Espero que esto sea un diálogo y no sea una ponencia. Y espero que tenía alguna cosa más para provocaros, pero no sé si he conseguido provocar lo suficiente para que llevéis la contraria a lo que he dicho, y espero que que haya intervenciones de las personas asistentes, que así se aprende. Si queréis hacer alguna pregunta o aportación. Tienen que hacer preguntas. Eso, tenéis que hacer preguntas. Si no nos podéis marchar.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas y gracias por la invitación. Bueno, que como has dicho el último, que la violencia ha existido desde Adán. Y cuando se han matado sus hijos y también han pasado muchas violencias en este mundo, desde la Guerra Mundial, la primera, la segunda, pero todo eso no se lo han contado. Pero la violencia que vemos ahora, actualmente, pasa en directo delante de nuestros ojos. Y no sé cómo podemos vivir en un mundo de paz en que vemos no vemos cadáveres, vemos trozos de carne, vemos niños triturados. Hemos visto de todo, sobre todo durante todo este año. ¿Usted cree que podemos afrontar la violencia? Y hablando de mí, ahora mismo se vio un cadáver, un cuerpo a trozos. No me extraña, me ha puesto el corazón duro. No sé cómo podemos construir un mundo de paz viendo todo eso, y encima los que mandan, cómo pueden frenar la injusticia. Por ejemplo, cómo pueden juzgar a un criminal de algo que ha hecho si lo que manda hace el peor. Y otra cosa para terminar, la violencia no la vio yo solamente en guerras, la vio también en injusticia, de falta de democracia. Eso lo que, por ejemplo, a mí, hablando de mi caso, la que me ha dejado emigrar. No es por falta de trabajo ni de estudios lo que me ha dejado a mí emigrar y dejar mi país, que lo quiero mucho, es falta de injusticia. Eso me ha creado a mí, para mí eso es violencia también. Falta de educación, sanidad. Cuando ves que buscas a tus derechos, lo primero es tu carnet, que eres tú, y eso, hasta eso no te lo facilitan. Para darte tu carnet te tienen que amarrar la cabeza. Muchas gracias. Sí. Bueno, hola José Manuel. A ver, que nosotros ya nos conocemos hace mucho, ¿verdad? Pero especialmente me ha gustado estar aquí porque yo no voy nunca a historias religiosas porque yo soy atea desde cría, ¿no? Pero nos unen muchas cosas. Entonces, oyéndoos hablar, veo que tenéis una filosofía que en parte es vuestra, pero también es parte de todas las personas que no comparten religiones como yo, pero que luego llegamos a lo mismo. O sea, entonces yo cambiaría, por ejemplo, para mí, la palabra religiosidad, que no la tengo, o espiritualidad o lo que sea, yo la cambio por humanidad. Entonces hay una palabra para mí que es clave y dos que has dicho, José Ra, que son la acción pacifista, que yo la he hecho y la intento hacer y siempre, porque me odio, me ponía súper cabreada y de todo, las injusticias y sobre todo las muertes y la violencia. Entonces, bueno, pues que solo veo que por ser tener una espiritualidad o no tenerla, no pasa nada, absolutamente nada, porque podemos exactamente llegar al mismo camino. O sea, que ya que estáis aquí con la espiritualidad, pues dentro de mi ateísmo de toda la vida he estado ahí y quiero estar, ¿no? No sé, yo también me cuesta hablar, pero es que conforme ibas hablando me iban saliendo estas ideas, ¿no? Y las digo,
Ya está. ¿Se ofrece un micrófono? ¿Dejamos contestar ya o queréis alguno del micro? No, más que contestar, a mí tanto los ejemplos que aparecen en la agenda como los que aparecen en otros ámbitos me ilustran, o sea, yo creo que ilustran, y quizás lo que falte pues más divulgación sobre ellos, es los ejemplos históricos, incluso muy recientes, de campañas de acción directa no violenta en países en conflicto, en lugares en conflicto, que algunos han obtenido éxito, otros no, porque a veces el éxito, en el caso del estudio, el éxito se media en un arco cronológico concreto, ¿no? Porque ellas también se ponen una medida de tiempo, porque lo que argumentaban ellas es que conforme más se alargaban las campañas, se veía que cuando se alargaban un X número de meses, perdían efectividad. La misma campaña, pues luego podía cambiar a otra, ¿no? Pero me da mucha fuerza eso, ¿no? Que hay muchísimos ejemplos en lugares en conflicto donde se está trabajando eso, donde se obtienen éxitos totales o parciales o no, o fracasos, pero que eso también ha servido para sembrar otras cuestiones, ¿no? Y, por ejemplo, para mí, por ejemplo, por nombrar el caso que nos ocupa hoy en la manifestación de hoy, para mí la acción armada en Palestina no sirve para nada. No sirve para nada. Aparte por una razón de eficacia, de que nunca vas a superar la potencia de fuego del ejército israelí, no permite construir ningún vínculo ni con el enemigo, porque al final luego contribuyes a la exaltación de los valores del hombre, porque la mayoría son hombres armados, los mártires individuales, que son los únicos capaces de matar a alguien o de llevar un arma. Eso excluye a muchísima gente que no lo va a hacer, que por muchísimos motivos, o porque no quiere hacerlo. Y hay ejemplos que no consiguieron un éxito, pero que en Palestina la primera intifada fue un ejemplo que no consiguió el éxito, creo que aparece como experiencia de fracaso. En la página en piedepaz.org se está traduciendo el libro este que he dicho de Erika y de María, porque lo que hace es, aparte de contar el método, citar una serie de ejemplos. El de Palestina, la primera intifada, ya está traducido. Y ahí aparece cómo se produjo y cuáles fueron las posibles causas del fracaso, porque no depende solo de las personas implicadas, ¿no? Pero fue un ejemplo de acción masiva, organizada, planificada, apoyada por parte de las autoridades, donde hubo una unión y que generó represión, pero muchísima menos represión, muchísimo menos muertos, muchísimo menos destrucción que posteriores acciones armadas que hubo, por citar un ejemplo, ¿eh? Se pueden citar muchísimos más, ¿eh? También ha habido acciones violentas que han obtenido éxito. Pero también hay que analizar esas acciones violentas si han sido porque había una fuerza armada capaz de tomar el poder o porque, además de eso, que es indudable, había una serie de acciones de muchísimos miles de personas que estaban apoyando ese proceso político. El Frente Sandinista no gana la guerra si no hay más gente detrás aparte de los que iban con las armas. No la gana. No la gana, pues porque no tienes peso social. No tienes un peso social suficiente para contrarrestar todo lo demás que viene después, ¿no? Luego otra cosa son las circunstancias internacionales. Entonces, y en el caso del fenómeno migrante, yo sí que veo que también en la sociedad española hay acciones que están apoyando esos procesos, incluso en algunos lugares, en la frontera con Francia también, con acciones de desobediencia civil, que llevan y traes inmigrantes sin documentación. Bueno, que hay unas, no recuerdo cómo se llama el colectivo en el País Vasco, si me acuerdo ya os lo diré, que tiene como una especie de refugio y bueno, hay una serie de acciones muy interesantes. Es que mira, me lo tenía que haber apuntado, porque combina la acción institucional con la legal con la desobediencia civil. Entonces es un fenómeno muy significativo relacionado con el tema migrante. Y yo te animaría, Ángela, no para que te conviertas, que decimos no sé, sino que leas más sobre lo que significa o cómo se identifica ahora la palabra espiritualidad, que no es un fenómeno solamente, para que lo conozcas, simplemente, que no es un fenómeno asociado a las religiones, sino que es más. Sí.
Sí, claro. No, sí, simplemente para conocer más, ¿eh? Que a mí es como me gusta leer y conocer, aunque sea gente que opina diferente que yo. Sí, eso es. Bueno, más intervenciones. Espera, que te pongamos el micro. Yo quisiera decir una cosa precisamente que toca ese problema, no es problema. A ver, yo en Venezuela tuve oportunidad de trabajar en una comunidad indígena, sola yo cristiana, y todos los demás eran protestantes. Y no tuvimos ni un solo problema. Es verdad que eran protestantes, otra religión, me da igual, pero podían haber sido ateos, me hubiera dado igual. Trabajamos, hicimos todo lo que pudimos por aquella comunidad y no tuvimos ni un solo problema. Por tanto, los problemas de nuestras creencias no confluyen. Si confluyen en la búsqueda del bien para los demás, no hay ningún problema. Se acabó. A la acción, eso es. Vale. De eso, Ángela, tienes experiencia en la transición. Quiero decir que de comunidades cristianas y comunidades que con otro tipo de creencias que confluyeron en un bien común y tú las conociste y trabajaste con ellas. Y alguien más de los que hay aquí también. O sea, en la misma organización, que ser pacífico puede ser, para mí es casi lo que dices es importantísimo, porque ahora con Palestina y las guerras, ¿cómo se ha llegado a semejante situación? No solo está el factor de que empezó la guerra, o sea, la guerra de la violencia tan grande que tuvieron los de Hamas, de acuerdo, es horrible, pero toda esa violencia anterior que fue cuajando y que fue haciendo que esas personas que son como tú y como yo, como todas, normales, que no quieren violencia, que quieren estar tranquilos, que se pueden ayudar unos a otros. Entonces, ¿por qué se acaba en esa violencia tan gorda? Por las injusticias. Entonces, claro, el meollo de la cuestión no es hasta el pacifismo, que ojalá lo pudiéramos conseguir todo con pacifismo, son las injusticias sociales, las injusticias de países que quieren otro país porque ese país resulta que tiene petróleo, la injusticia tanto global de que nosotros ahora aquí en España, ahora vengo de la manifestación de Palestina, claro, que estamos allá, pero no nos metemos con los que nos tenemos que meter, porque santo los gobiernos de Europa no están haciendo lo que tienen que hacer. Si realmente dice que son democráticos y que son humanos, no lo hacen. ¿Y nosotros qué? Es que solo decimos Palestina sí, Palestina sí, pero no nos metemos con ellos tampoco, ¿sabes? O sea, que el foco lo ponemos como muy, muy así, cuando teníamos que irnos al Congreso y decir, vosotros o aquí no pagáis más armas, o tal, o no os votamos, y ya está, que les den bola, ¿sabes? Os hacemos campaña en contra. Ahora, por ejemplo, yo en América me da igual que salga uno que otro, de verdad. Mira que estoy con el Trump y estoy muy mal. Pero es que la otra va a pasar lo mismo. Es que no va a hacer nada con lo de Palestina y es horrible. Yo creo que es lo peor que estamos viviendo desde hace muchísimos años. Entonces, claro, ¿qué culpa tenemos nosotros? A veces yo no puedo hablar de espiritualidad, pero sí de Progrelandia y de esas cosas, ¿no? Que sabe mucho. Pero nos conformamos con ir a la mani porque es como nuestra obligación, ¿sabes? Pero no ponemos el foco, si no pacifista, por lo menos más fuerte. Dentro del pacifismo se puede ser más fuerte y no más fuerte, ¿eh? O sea, se puede ser de los que yo me siento allá delante del Congreso y hago que toda España se entere, o se puede decir de solo las manifestaciones chicas estas que vamos, ¿sabes? O sea, porque es el otro, me acuerdo aquí los pacifistas que éramos los ecofontaneros y estos, que éramos pacifistas, pero sí que eran acciones radicales, no radicales violentas, sino que repercutían. O sea, que como eran tan así, pues repercutían.
Entonces no se está haciendo. Entonces no sé, ellos, yo pienso que los palestinos, el 90 o 90 y tantos % son pacíficos, pero tienen que estar hasta las... Bueno, no sé si hasta son demasiado valientes para no hacerse tan violentos como... Porque con lo que les están haciendo es para volverse violentos. O sea, que es muy difícil. Gracias. Más palabras, más opciones. Tenemos tiempo, ¿eh? Tú, venga. Es una pregunta que da para una charla y para mí, muy brevemente, para mí la esperanza es el estar enraizado en la memoria de quienes nos precedieron y caminar junto a aquellas personas con las que compartimos valores para transformar el mundo y para transformarnos a nosotros mismos, nosotras mismas y ser mejores y probablemente sí que veremos realizaciones parciales. De hecho, todos hemos visto realizaciones parciales de ese objetivo, aunque el objetivo final no lo alcancemos. Pero para mí esa es la esperanza. Y podríamos hablar sobre eso un montón de rato,
pero sería tema de otra charla, y esta la vamos a finalizar ya por el horario del Centro Social, del Centro Joaquín Roncal. Muchas gracias, José Ramón. Y también muchas gracias a la colaboración del Centro Joaquín Roncal. Muchas gracias y buenas tardes. Y a todos que habéis venido. Muchas gracias a todos. Bueno, ahora leeros la agenda y a investigar sobre lo que pone ahí, curiosear, que algunas cosas son para mí muy llamativas.